¿Ya, Pedro? Tú me dices. Bien, buenas tardes a todos los compañeros de los medios, hombres y mujeres, a los compañeros diputados de las diferentes fracciones. Dada la gravedad que representa para los trabajadores de este país, y hablamos del campo y de la ciudad, el Partido del Trabajo, el Partido de la Acción Democrática y Convergencia, hemos decidido caminar de acuerdo, no solamente como partidos, sino también como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Haremos ese trabajo conjunto dentro de la Comisión de Trabajo, en el Pleno, y por supuesto también nos vincularemos a las luchas que están encabezando los trabajadores en esta Ciudad de México y los que ya han empezado también en los estados del país. Para que se entienda mejor la propuesta conjunta, le cederemos la palabra al diputado de Convergencia y coordinador del mismo partido, Pedro Jiménez. Muchas gracias, diputado Lara Lagunes. Amigas y amigos de los medios, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que militamos en el Partido de la Revolución Democrática, en el Partido del Trabajo y en Convergencia, queremos dar a conocer a ustedes y al pueblo de México el siguiente comunicado. La reforma laboral concertada por el PRI y el PAN, avalada por los grupos empresariales, da cuenta de las coincidencias de ambos partidos en temas fundamentales que han afectado la vida de millones de mexicanos. A pesar de su aparente confrontación en el discurso, en los hechos el PRI y el PAN comparten el mismo proyecto antipopular que en el pasado los ha unido para convalidar fraudes electorales, destruir la producción campesina y la soberanía alimentaria, subir impuestos como el IVA al 16%, aprobar el fraude Fobaproa y PAP, avalar la reforma a la ley del ISSSTE, despojar a los trabajadores de sus ahorros, desmantelar el patrimonio nacional, castigar el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo y permitir que prevalezca la inequidad de salarios entre hombres y mujeres. El albazo. El oscuro proceso para aprobar la reforma laboral ha violentado todas las formas legislativas a cambio del apoyo de las cúpulas empresariales de cara a las elecciones del 2012. Priistas y panistas se han rehusado al debate a fin de cumplir con las fechas que han impuesto los dueños del capital, quienes ven en la reforma un traje a la medida de sus necesidades. Con ello, unos y otros revelan su temor a un proyecto alternativo de nación. Ante esta situación, los legisladores progresistas hemos impedido el intento de albazo legislativo en la Comisión de Trabajo y en el Pleno de la Cámara de Diputados, además de llamar a una gran movilización social. Sin embargo, los dirigentes del PRI se han obstinado en sacar adelante esta reforma laboral hacia la segunda quincena de abril, como lo ha determinado el propio Javier Lozano, representante de los intereses del gran capital. ¿Cuáles son los grandes temas olvidados en esta reforma? La iniciativa no promueve el sindicalismo democrático, por el contrario, favorece los sindicatos blancos y los contratos de protección. No hay mayores prestaciones para los trabajadores, no hay un equilibrio entre empleados y empleadores, ni en bilateralidad, inspección o candados para las formas de contratación, para que las formas de contratación sean excepcionales y con plenos derechos. Mucho menos hay medidas que favorezcan el trabajo de cuidado o el trabajo remunerado de la mujer. La flexibilización del trabajo es entendida como el otorgamiento de ventajas al empresario en perjuicio de los trabajadores obligados por necesidad a aceptar condiciones precarias de empleo. En la propuesta de reforma laboral del PAN que ahora presenta el PRI, hay 11 agravios a los trabajadores y son los siguientes. Primero, la legalización de las prácticas comunes de subcontratación, también conocidas como outsourcing, que atentaría contra la estabilidad en el empleo, las prestaciones sociales y los salarios dignos y bien remunerados. De esta forma se promueven menores responsabilidades para el patrón sobre el salario y las prestaciones de sus trabajadores, coludiéndose con otras empresas o creando nuevas. 2.
el establecimiento de la polivalencia en el trabajo, es decir, el desarrollo de distintas tareas por parte del trabajador, solo se verá reflejada en una compensación salarial, pero no como incremento al salario. 3. La propuesta de incluir periodos a pruebas hasta 90 días y de capacitación inicial hasta 6 meses permitirían que el patrón pudiera dar por terminada la relación con el pretexto de que el trabajador no acreditó competencia, sin que la parte patronal incurriera en responsabilidad alguna ni tuviera que pagar la liquidación correspondiente. 4. Se vulnera la figura de los sindicatos gremiales al plantear la existencia de un contrato colectivo de trabajo único, donde la titularidad corresponderá al sindicato que aglutine la mayor cantidad de trabajadores. Con ello desaparecerían sindicatos como los aeronáuticos o universitarios y se beneficiarían los contratos de protección. 5. Se permite la contratación para labores discontinuas, no solo de temporada, sino para empleos que no requieran de la fuerza de trabajo toda la semana, mes o año. Así, es simplemente cuestión de ajustar un horario o calendario irregular para tener todas las facilidades para despedir al trabajador sin ninguna consecuencia. 6. Para fijar los salarios, el patrón podrá considerar la productividad, a pesar de que esa se determina por factores no solo laborales, sino financieros, materiales, tecnológicos y gerenciales, y asimismo podrá certificar las competencias de los trabajadores y definir bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral. 7. Al permitir que el patrón envíe el aviso de rescisión de un contrato al trabajador por correo o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se podrá hacer una notificación engañosa o nula y colocará en desventaja al trabajador. En caso de los trabajadores domésticos, el aviso ni siquiera es obligatorio. 8. En caso de litigio laboral, se establecen 2 apartados de una audiencia en fechas distintas. Asimismo, se fija el límite de hasta 1 año para el pago de salarios caídos sin importar la duración del proceso. Es decir, se cumplirá el viejo sueño patronal, juicios laborales interminables y despidos baratos. 9. Al instituir la renuncia voluntaria se cancela el requisito de consentimiento mutuo para terminar una relación de trabajo, con lo que convierte en ley la práctica perniciosa de firmar la renuncia en blanco o de forzar el despido como si fuera renuncia voluntaria. 10. En el procedimiento sobre la legalidad de una huelga se excluye a trabajadores no sindicalizados de un posible recuento, mientras que no se establecen controles para considerar la manipulación patronal del recuento como una injerencia indebida. Se propone que en el escrito dirigido al patrón en caso de huelga se precisen las violaciones al contrato colectivo de trabajo o, en su caso, al contrato ley, lo que puede hacer nulo el estallamiento de huelga. 11. Se suprimen de la Ley Federal del Trabajo las tablas de enfermedades de trabajo y de incapacidades permanentes para ser definidas por la Secretaría del Trabajo con la opinión de una comisión consultiva. Esto generaría que los trabajadores no puedan exigir el derecho a ser pensionados por incapacidad laboral y concentraría en la burocracia de la Secretaría del Trabajo la decisión de emitir los acuerdos respectivos. La propuesta alternativa es la siguiente. En un país de grandes desigualdades donde la mayoría de los trabajadores no cuenta con prestaciones ni tiene posibilidad de mantener un empleo digno, resulta inconcebible imputar mayor sacrificio a los trabajadores, mientras que disminuyen las responsabilidades de los empleadores sobre el bienestar y la estabilidad. México requiere avanzar en lo que la Organización Internacional del Trabajo ha definido como trabajo decente, es decir, aquel que apunta al crecimiento, la sustentabilidad y el bienestar en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Contra la explotación laboral y el corporativismo, un proyecto alternativo de nación debe ampliar y hacer efectivos los derechos laborales de los trabajadores en una reforma laboral integral que atienda a los siguientes aspectos: transparencia y democracia sindicales para aumentar la representatividad de las organizaciones y su independencia con respecto a los empresarios y al gobierno, suprimir la toma de nota, como es el medio de control del gobierno sobre los sindicatos, crear un registro nacional autónomo de sindicatos y contratos colectivos, crear un sistema de justicia laboral independiente e imparcial, fortalecer la inspección laboral para que se cumplan efectivamente los derechos y aumentar las sanciones contra el abuso patronal y la injerencia indebida de empresarios, autoridades o agentes externos, reconocer el carácter de derechos humanos de los derechos laborales y facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer sobre violaciones a estos, expandir las prestaciones, fomentar la estabilidad en el empleo, mejorar el régimen de vacaciones, la jornada máxima y otras condiciones de trabajo,
Asimismo, favorecer instrumentos para la equidad de género, la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Fortalecer a los sindicatos y a los mecanismos para una mayor negociación colectiva que mejore las condiciones de vida, la productividad y que aminore los riesgos resultantes de una política económica estancada. Impulsar la creación de sindicatos de trabajadores de confianza, procurar que en las acciones potencialmente perjudiciales para el trabajador siempre impere el principio de bilateralidad. Aumento sostenido de los salarios para fortalecer el mercado interno, fomentar el crecimiento con equidad, disminuir el subempleo y superar las condiciones marginales que caracterizan a la economía informal, desaparición de la Comisión de Salarios Mínimos y fijación de estos por parte del Poder Legislativo. Toma de conciencia, resistencia y debate. Por las anteriores razones y ante la inminencia de una aprobación legislativa al vapor, los diputados que formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional Morena promoveremos la siguiente agenda de acciones. A. Realizaremos un debate plural en torno a la reforma laboral con la participación de agrupaciones sindicales, empresarios, especialistas en derecho del trabajo y seguridad social, organizaciones civiles, que iniciará a mediados del mes de abril en esta Cámara de Diputados, con las líneas temáticas que a continuación se enuncian: libertad y autonomía sindicales, rendición de cuentas y sindicatos gremiales, contratación colectiva y contratos ley, derecho de huelga y salarios caídos, justicia del trabajo, salarios mínimos, salarios, precios y utilidades, productividad y remuneración al trabajo, estabilidad laboral, terciarización, capacitación, periodos de prueba, nuevas tecnologías y procesos de trabajo, prestaciones y seguridad social, derecho a la vivienda, seguridad y salud en el mundo del trabajo, política de empleos, instituciones públicas del trabajo y democracia. B. Exigiremos que en el proyecto de reforma laboral se eliminen los 11 agravios que leí anteriormente y que amenazan con afectar aún más a la clase trabajadora. Participaremos ampliamente en los debates en la Comisión del Trabajo y en el Pleno de la Cámara de Diputados a fin de explicar y manifestar las razones de nuestro rechazo a estas iniciativas, y convocamos a los trabajadores del país a manifestarse en contra de esta reforma regresiva a través de grandes movilizaciones y expresiones que evidencien su rechazo. Impulsaremos una gran campaña de difusión en espacios públicos, redes y medios de comunicación para dar a conocer a la sociedad los 11 agravios de la reforma laboral y debatir las reformas que verdaderamente necesita el país. Impediremos por todos los medios posibles que se consume esta nueva imposición de los poderes fácticos en el legislativo. Censuramos la urgencia de la derecha para favorecer los negocios de la oligarquía a costa del empobrecimiento de la gente, y denunciamos con claridad la alianza del PRI y el PAN en contra de los trabajadores de México. Muchas gracias. Queremos